gobierno anunció en la sesión de clausura de la convención bancaria un billonario recorte en los gastos de la nación. El ajuste alcanzará los 20 billones de pesos. Juan Armando Rojas en Cartagena con los detalles de este anuncio. Buenas noches, Juan. Al intervenir en la 58ª convención bancaria aquí en Cartagena, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, describió el tamaño del problema de caja que enfrenta el gobierno por la caída del recaudo tributario. El titular de la cartera de Hacienda anunció un drástico recorte de más de 20 billones de pesos en el presupuesto que resta para este año. Ese ajuste por el lado del gasto significa que el mensaje que estamos enviando es: va a haber un ajuste por 20 billones de pesos en reducción de gasto, y esa es la medida que se ha venido tomando. Que también anunció que dentro de 2 semanas comenzarán a subir los precios del diésel, pero inicialmente para las industrias. Tendremos que pensar en las medidas dolorosas de cómo ajustamos el diésel. No le gusta a nadie. Por supuesto que no le gusta a nadie. Y por supuesto que nos van a decir, como nos han dicho varias veces en el gremio del transporte, que al afectar el precio del diésel vamos a afectar el precio de los alimentos. Y viene una discusión larga de hasta dónde podemos concertar eso. Ante las dificultades fiscales que enfrenta la nación, el ministro de Hacienda también señaló desde Cartagena que es necesario que el Congreso apruebe el cupo de endeudamiento y envió un mensaje al sistema financiero internacional en el sentido de que el gobierno cumplirá con sus compromisos, incluidos los intereses. Poder cubrir los intereses, que implica nuevas operaciones de crédito para poder pagar estos intereses. Entonces, cuando nos dicen, ¿van a endeudar más el país?, la respuesta es no, estamos pagando los compromisos, pero nadie contabilizó dónde estaban los intereses y cómo se iban a pagar los intereses. En el Congreso de Asobancaria en Cartagena también estuvo el Contralor General de la República, refiriéndose precisamente a los anuncios del fuerte apretón de gastos que anunció el gobierno nacional. Dijo que es una decisión responsable y necesaria. Efectivamente, hay que reconocer que es una decisión en estos momentos prudente y acertada del gobierno, porque es que entonces estaríamos hablando en diciembre de otro problema, y es del déficit. Nosotros no podemos gastar en el país más de lo que recibimos. Los banqueros aquí presentes en este evento de Asobancaria también opinaron sobre los anuncios del ministro de Hacienda. Lo recibieron con beneplácito y dijeron que es una decisión y una medida responsable y necesaria. Sabemos que el recaudo tributario viene por debajo de las cifras del año pasado, y tomar medidas para garantizar que de manera cuidadosa se maneja la situación fiscal, creemos que es una muy buena señal para los mercados. Eran necesarias y nosotros reconocemos el valor de esas palabras, y más allá de nuestras palabras, creo que lo importante es que los mercados las han tomado de manera muy positiva. Estamos teniendo una serie de rezagos e impactos desde el punto de vista de finanzas del gobierno nacional, y estas medidas son responsables, son medidas conservadoras que permiten tener una mejor proyección del uso de la caja del gobierno nacional y así poder cumplir con los planes de inversión y las obligaciones y necesidades del Estado colombiano. El llamado que hace ayer el presidente Gustavo Petro de decir que no se puede tocar los recursos de la reforma agraria, pues es una instrucción de prioridad en el gasto y en la inversión. El sector agrario está moviendo la economía nacional, es el que muestra crecimiento económico, el que muestra crecimiento del PIB en unas escalas muy importantes, es el que genera más empleo, el que genera más exportaciones, es el que está dinamizando las economías en los territorios, generando seguridad alimentaria, es el que además construye paz. Esas son las prioridades. Aparte de los temas económicos, también en la convención bancaria se habló de la coyuntura política. El presidente de la Corte Constitucional se pronunció en torno
a las versiones y al debate político sobre una eventual convocatoria a una constituyente. Por supuesto, la Corte siempre estará atenta tanto a las demandas que por iniciativa ciudadana se le propongan, como a los controles automáticos que tenga que hacer, y en ese caso pues obviamente todas estas propuestas serán objeto en su día de estudio por la Corte cuando en ese trámite, por ejemplo, de una reforma constitucional para lograr hacer mutaciones, digamos, definitivas sobre la Constitución, pues se pretendan hacer. En medio de los anuncios de los problemas de caja que enfrenta el gobierno y de las medidas anunciadas por el Ministerio de Hacienda para hacerle frente al déficit, el presidente de la República, Gustavo Petro, llegó con un mensaje claro para los banqueros reunidos aquí en la 58ª Convención Bancaria que está terminando en Cartagena. En este momento me parece que el papel del Estado es crucial. Lo seguimos discutiendo, pero no podemos gastar muchos días porque hay que actuar rápido. Porque hemos pensado presentar un paquete de leyes al Congreso. Igual nos pueden bloquear, hay otros caminos, pero en las propuestas que se presentarían, yo me inclino hacia la inversión forzosa, cogiendo de modelo la agricultura que ya está, sino dedicándola también hacia vivienda, industria, ahí con un énfasis en exportación, que Valcoldes se creó fue para eso, y hacia el turismo, que está reaccionando positivamente en Colombia, turismo internacional. Las medidas anunciadas hoy por el ministro de Hacienda serán examinadas por el Consejo de Ministros el próximo lunes festivo en Bogotá. El fiscal Mario Burgos, que investiga al hijo mayor del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro, debe dejar el proceso. Enfrenta ahora un juicio disciplinario en la Comisión de Disciplina Judicial. Fue la Comisión de Disciplina Judicial que llamó a juicio disciplinario al fiscal Mario Burgos, esto por las filtraciones del interrogatorio al hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro, y por su captura, esto en medio de las investigaciones que se adelantan en su contra por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Procedimental penal. Son 3 cargos que deberá enfrentar el fiscal primero delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, que tienen que ver con fallas en la cadena de custodia y extralimitación de funciones. Constituye una falta, a juicio de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, cometida a título de culpa grave. También por el hecho de haber presionado indebidamente a Nicolás cuando lo trajo desde Barranquilla hasta Bogotá para obtener un acuerdo indebido. Y finalmente, en lo que tiene que ver con haber asumido una investigación sin tener funciones para ello en contra del presidente de la República. El abogado explicó que el fiscal Burgos debe declararse impedido en las investigaciones contra Nicolás Petro. La necesidad de recusarlo en el caso de que él no se declare impedido, porque recordemos que la ley establece que un pliego de cargos de manera objetiva y de inmediata debe acarrear la salida del cargo porque él perdió cualquier objetividad causal de impedimento. Otros expertos, como el penalista Francisco Bernate, dice que el fiscal debe dejar el proceso. La consecuencia de esta situación es el retiro del fiscal a cargo de esta investigación. Al fiscal Burgos se le acusa de presionar al hijo mayor del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro, para negociar con la fiscalía y así poder investigar al primer mandatario. Tras la decisión de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial de formular pliego de cargos al fiscal Mario Burgos, el presidente Gustavo Petro y su hijo Nicolás se pronunciaron y cuestionaron la actuación del funcionario. Mi nombre es Nicolás. Nicolás Petro, a través de sus redes sociales, aseguró que después de tantas arbitrariedades no pensó que se hiciera justicia. Hoy la Comisión de Disciplina Judicial formula pliego de cargos contra el fiscal Mario Burgos por haber filtrado material que estaba exclusivamente bajo su custodia, por haber investigado a mi padre siendo un aforado y por haberme presionado indebidamente. Por su parte, el presidente Gustavo Petro arremetió contra el fiscal Mario Burgos y cuestionó sus actuaciones. Se le ocurrió a un fiscal investigar al presidente rompiendo la Constitución. El fiscal Mario Burgos fue el encargado de liderar la investigación preliminar que conllevó a la captura de Nicolás Petro, hijo del presidente, en Barranquilla. La Corte Suprema de Justicia abrió investigación al embajador de Colombia ante la FAO, Armando Benedetti, y a 2 excongresistas más.
La investigación de la Corte Suprema de Justicia contra el embajador ante la FAO Armando Benedetti y los excongresistas Tatiana Cabello y Efraín Torres se abre por los presuntos delitos de concierto para delinquir, cohecho propio y enriquecimiento ilícito de servidor público, este último delito solo para el embajador Benedetti. Los hechos están relacionados con supuestas maniobras desplegadas desde el Congreso, al parecer para beneficiar a la empresa Symmetric S.A., propiedad de Euclides Torres, con la aprobación en el Congreso de una ley que implementó el certificado de aptitud psicofísica para el porte y tenencia de armas. En los próximos días, la sala, con ponencia de la magistrada Cristina Lombana, que tiene esta investigación, definirá fechas para escuchar en indagatoria a los 3 excongresistas. Benedetti se pronunció en su cuenta de X. Vuelve Lombana con sus jugaditas y su persecución para investigarme nuevamente en lo que ya fue recusada e inhabilitada. Desde 2018 me ha abierto más de 10 procesos sacados de la manga. De Euclides Torres se ha dicho por parte del hijo mayor del presidente Nicolás Petro que habría suministrado ayuda en los eventos políticos a la aspiración presidencial de su padre. La Fiscalía General de la Nación investiga un posible desvío de dineros hacia Estados Unidos en el marco del escándalo de centros poblados. La Fiscalía reactivó las investigaciones por la pérdida de los 70.000 millones de Mintic destinados a centros poblados para la conectividad de Internet en zonas rurales del país en la administración de Karen Abudimen durante el gobierno de Iván Duque. Las indagaciones apuntan a que al parecer cerca de 58.000 millones se desviaron a cuentas de empresas ficticias en Estados Unidos. Según fuentes de la Fiscalía, la persona que habría sacado el dinero en ese país ya había contratado con Mintic en el 2019. Por eso la Fiscalía investiga si se trata de una conducta reiterativa. También se investiga si otra parte del dinero fue sacado en bancos de Barranquilla en montos pequeños de dinero por varias personas, que la Fiscalía denomina como hormigas. Hace unos días, el actual ministro de las TIC, Mauricio Liscano, dijo que solo se han recuperado 2.000 millones de los 70.000 entregados a centros poblados. Fue archivado por 6ª vez en el Consejo de Bogotá el proyecto de acuerdo para modificar los manuales de convivencia de los colegios con el fin de incluir protecciones a integrantes de la comunidad LGBTIQ+. El proyecto busca que en los colegios de la ciudad haya atención especial a niños y niñas con orientación sexual diversa, con el fin de prevenir casos de suicidio por el bullying. Los concejales opositores rompieron el quórum y el proyecto nuevamente fue archivado. El director del Comité de la Regla Fiscal, Andrés Velasco, advirtió que el plan de ajuste del gasto debe cumplir con metas fiscales. El llamado del Comité Autónomo al Gobierno es garantizar el cumplimiento de la regla fiscal en el corto y mediano plazo. El Gobierno Nacional tendrá que entregar el marco fiscal de mediano plazo al Congreso de la República y a la Nación, y ahí tendremos todos los elementos de juicio para saber cómo va las cuentas fiscales en el año 2024, cómo va a cumplir el Gobierno Nacional la regla fiscal este año y cuál es el plan para programar el presupuesto general de la Nación en vía en que se cumple también con la regla fiscal en el año 25. El comité reiteró que se hicieron estimaciones de recursos que no podrían llegar como litigios en materia de impuestos. Había programado en el plan financiero 10 billones de pesos de arbitramiento de litigios. Esa estrategia nosotros la consideramos riesgosa y sobre todo esos litigios pues no se consideran ingreso estructural. El Gobierno Nacional pues nos contará en el marco fiscal, el plan financiero, la revisión del plan financiero, qué pasó con esa programación de esos recursos. El marco fiscal de mediano plazo será presentado por el Gobierno el próximo 15 de junio. El 46% del personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario es investigado por corrupción. De 13.000 funcionarios, al menos 5.800 tienen procesos abiertos. En diálogo con CMI, el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, coronel Daniel Gutiérrez, reveló cuántos dragoneantes han sido capturados por corrupción. Se ha capturado alrededor de 125 funcionarios durante la operación Dominó, es decir, en año y medio más o menos 125 capturas, se han hecho 27 en flagrancia también. También reveló la cifra de cuántos investigados hay en este momento. Tenemos disciplinariamente un promedio de 5.800 investigaciones, 3.800 personas investigadas. Se refirió a los operativos sorpresa que se llevaron a cabo el día de hoy en la cárcel La Modelo. Esto con el propósito de tener un control penitenciario contundente, permanente,
evitar que sigan saliendo amenazas, hechos de violencia en contra de cualquier servidor penitenciario. Me dicen que al momento se han incautado más o menos 125 celulares, 800 gramos de marihuana y un promedio de 10 millones de pesos. En una de las celdas encontraron esta caleta donde escondían dólares. El presidente del autorregulador del mercado de valores, Michel Llana, advirtió que la reforma pensional afectará el mercado de capitales. El autorregulador del mercado hace reparos a la reforma pensional que se discute en el Congreso de la República. El planteamiento puede afectar el mercado de capitales, que en últimas puede reducir la financiación del gobierno nacional. Los fondos privados pasarían de invertir 30 billones a 10 billones de pesos después de la implementación de la reforma. Esta reforma, tal y como está, va a generar un menor ingreso de dinero que puede ser invertido en títulos en el mercado de capitales. Eso puede tener implicaciones en el mercado de TES, lo cual afecta la financiación del gobierno, en el mercado de bonos y acciones, que puede afectar el sector privado. Se insiste en modificar la implementación de la ley para Colpensiones. Es prudente y responsable que el Congreso extienda la fecha de inicio de esta reforma para el año 2026 o 2027. La discusión de la reforma iniciaría la próxima semana en la plenaria de la Cámara. Los obispos del suroccidente del país convocaron el tercer foro sobre cultivos de uso ilícito en la búsqueda de soluciones para las economías ilegales de los territorios. La Iglesia pide a la Segunda Marquetalia aprovechar esta nueva oportunidad para hacer realidad la paz. Tras el rotundo fracaso de los diversos programas de sustitución de la coca en el sur del país, los obispos buscan aportar salidas que puedan transformar las economías ilegales con respuestas desde los territorios. No se puede negar que con eso ellos están subsistiendo, pero eso no significa que se pueda justificar algo que hace tanto daño a la sociedad. Habrá que buscar maneras realmente, por eso se trata de buscar maneras, otros usos, ¿sí? Por ejemplo, para que la coca no sea un producto que dañe a la sociedad, sino más bien que le aporte. Según el gobernador de Nariño, los cultivos en esta región del país han crecido y hoy son más de 69.000 hectáreas sembradas de hoja de coca en la región. Los obispos también hablaron de los diálogos con la Segunda Marquetalia. Invitamos a ese actor armado a que mire, digamos, con vocación de paz y con vocación de reconciliación, esta oportunidad que le da el gobierno del presidente Petro y obviamente al presidente, para que también a través de todos los mecanismos puedan ayudar a que los territorios se construyan en paz y reconciliación. Sin embargo, hay optimismo moderado. Sabemos que al estar en los territorios todavía la presencia de otros actores armados, pues puede ser que esos actores armados se vayan, los que empiecen a construir la paz, pero están otros actores armados que en este momento no están. Ahí la invitación al gobierno es para que cope esos territorios y las personas puedan de verdad sentir la paz. En los próximos días se darán a conocer las propuestas hechas desde los territorios para avanzar en la transformación de las economías ilegales. La Organización Mundial de la Salud aclaró que el reciente fallecimiento de un paciente en un hospital de México no ocurrió como consecuencia de la gripe aviar, como se había informado inicialmente. Luego de haber confirmado la primera muerte por gripe aviar H5N2 en el mundo, la Organización Mundial de la Salud, mediante una rueda de prensa, un portavoz de la institución rectificó que el fallecimiento del hombre de 59 años en un hospital de México se dio a causas multifactoriales, al padecer otras enfermedades. La aclaración llega después de que el ministro de Salud de México enfatizó que la muerte de la persona se debió a condiciones crónicas que provocaron un shock séptico y no por el virus. Esta es una nota que hay que tomar con prudencia porque no es precisa. Este paciente diabético con problemas del riñón. Sin embargo, el portavoz de la OMS subrayó que la investigación del caso está actualmente en curso, puesto que el paciente llegó al hospital tras sufrir varios síntomas durante semanas y falleció el mismo día en que fue examinado en el centro médico. Tras ello se realizaron pruebas en las que dio positivo para el virus H5N2, gripa aviar. Colombia le ganó por segunda vez un pleito a la minera canadiense Montauk. Con esto se garantizaría la protección del páramo de Santurbán en Santander. La Agencia de Defensa Jurídica del Estado logró salvar a Colombia de pagar más de 700.000 millones, 196 millones de dólares, a la minera canadiense Montauk, antes Galway, que reclamaba el dinero por haber prohibido la extracción minera en el páramo de Santurbán. CMI habló con el director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, John Camargo, desde París. Pero lo más importante
que protegimos los ecosistemas, protegimos nuestro páramo de Santurbán. En este caso, la minera canadiense alegaba una violación al Tratado de Libre Comercio firmado con Colombia cuando en 2014 el Estado definió los límites del páramo como zona protegida. El Tribunal de Arbitramiento, ¿qué dijo con respecto a los tratados que firma Colombia con Canadá? En este punto, el tribunal pues, básicamente manifiesta que la conducta de Colombia es completamente legítima, que Colombia se puede autorregular en la materia. El tribunal también dijo que las actuaciones de Colombia para la protección de los páramos no fueron arbitrarias. 8.000 familias indígenas de Nariño regresaron a sus territorios luego de más de 9 meses de desplazamiento debido al conflicto armado en sus territorios. Alexandra tuvo que huir dejándolo todo para salvar la vida. Nos dijeron que teníamos que retirarnos de aquí porque iba a haber, el conflicto se siguió y se entraron al territorio. Ella, como más de 8.000 familias, hoy, casi un año después, pueden regresar a sus tierras. Es una felicidad, ¿no? Pero al mismo tiempo es una tristeza porque uno llega digamos, a la casa de uno, donde uno siempre ha vivido. Todo encuentra patas arriba, todo botado, cosas perdidas, cosas que ya no se van a recuperar, pero de igual manera es un sentimiento muy chévere, muy bonito. Son indígenas de los resguardos de la montaña en Samaniego y el Sande en Santa Cruz de Guachavés. Es un ejemplo para el país, es un ejemplo para decirle al país, tenemos que cruzar la página, no estamos en dos orillas, estamos en una misma orilla y queremos que nuestra población pase al otro lado del río y nosotros lo que podemos servir es como piedras que le permitan a la gente cruzar el camino. El gobierno nacional y local se comprometieron a brindar garantías y condiciones de seguridad y dignidad para el regreso de estas familias desplazadas. La creación de la justicia agraria aprobada por el Congreso costará más de 124.000 millones de pesos anualmente, según revela un documento del Ministerio de Hacienda. Tipo de problemas. El presidente de la República firmará en los próximos días la ley que crea una jurisdicción agraria con la que se dirimirán miles de procesos de disputas de tierras en el país. Se crean los jueces de circuito agrario, se crean los magistrados de tribunal agrario y la instancia, digamos, superior va a ser una fusión entre Consejo de Estado y Corte Suprema de Justicia que va a asumir la última decisión en materia de conflictos agrarios. El valor anual alcanzaría los más de 100.000 millones de pesos. La inversión para la puesta en marcha de la jurisdicción agraria es de 130.000 millones de pesos. Eso ya está apropiado por el Estado, ya el Ministerio de Hacienda ha dado el concepto favorable, luego no hay ningún inconveniente en materia económica para la puesta en funcionamiento de esta jurisdicción. La reforma se extendería en las regiones más afectadas por el conflicto armado. En Colombia se tiene identificado que apenas el 1% de los conflictos de tierras, de posesión y dominio de tierras están en fase de resolución, mientras el 99% de los mismos o no han llegado a ninguna jurisdicción o no se están resolviendo de ninguna manera. El Congreso ya aprobó la creación del tribunal. El cardenal primado de Colombia, Monseñor Luis José Rueda, se pronunció sobre la propuesta del presidente Petro de convocar un proceso constituyente. Aseguró que esto podría llevar al país a momentos difíciles e instó a que se trabaje sobre lo ya construido. En medio de una solemne ceremonia para consagrar al país al Sagrado Corazón de Jesús, el presidente de la Conferencia Episcopal y cardenal primado de Colombia, Luis José Rueda, se pronunció sobre la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente y envió una advertencia. Creo que una constituyente nos puede abocar a un momento muy difícil, muy difícil. Posiblemente entremos en una constituyente y cómo salimos no lo sabremos. Entonces yo creo que el camino es no arriesgar el presente y el futuro y es consolidar nuestra Constitución y desarrollarla. Ella tiene los mecanismos para renovarla y transformarla. En la ceremonia realizada en la Catedral Primada, el cardenal Rueda elevó una oración por los problemas del país. La polarización, la corrupción, la violencia que atenta contra la vida
de las personas en todas las regiones y en distintas formas. Con una bendición a los colombianos, el cardenal primado extendió un mensaje para dejar a un lado la polarización y trabajar así para encontrar el camino a la unidad nacional. El desempleo en Estados Unidos registró un leve aumento durante el último mes, se situó en 4%. Según el informe de la Oficina de Estadísticas Laborales, el país norteamericano alcanzó este nivel por primera vez en más de 2 años. Esto sucede al tiempo que el mercado laboral del país sumó 272.000 nuevos puestos de trabajo en mayo, que fue una cifra mayor a la esperada. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, explicó en detalle el decreto presidencial para reglamentar el Gabinete de Paz. Aseguró que se busca articular a todo el gobierno para implementar los acuerdos de paz. El Gabinete de Paz es liderado por el presidente Petro y con participación de todo el gabinete ministerial, así como entidades adscritas al gobierno, con el cual se busca articular el proyecto de paz total y cumplir con los acuerdos. Ese gabinete tiene que ver precisamente con eso, con las estrategias para hacer bien la reforma agraria, las estrategias para generar más equidad, y que cada vez que sea convocado ese gabinete le informe al presidente las acciones que está haciendo cada uno de los ministros y cada uno de los institutos invitados para el cumplimiento de lo que nos comprometimos ante Naciones Unidas. Se busca que con este Gabinete de Paz se articulen políticas públicas desde todos los sectores en el gobierno enfocados en lograr cumplir los acuerdos. Es el Consejo de Ministros con unos invitados trabajando en temas de paz, de implementación de los acuerdos de paz. El ministro descartó que con el decreto para reglamentar el Gabinete de Paz se busque articular una constituyente a través de los acuerdos de paz. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aseguró que no se realizará la obra del corredor verde de la carrera séptima desde la calle 26 hasta la calle 100 durante su administración. La mañana de este viernes, en compañía de gran parte de su gabinete, el alcalde Galán sancionó el Plan Distrital de Desarrollo, la hoja de ruta de su administración. Ahora ya no tenemos excusas, ahora tenemos la responsabilidad de, con esta misma actitud que hemos tenido hasta ahora, de apertura, logremos implementar este plan de desarrollo. Más tarde, en un conversatorio sobre los retos de la infraestructura en la región, el mandatario aseguró que no realizará la obra del tramo sur del corredor verde de la carrera séptima. Cerrar buena parte del corredor de la séptima y buena parte del corredor de la Caracas al tiempo para obra pública que durará varios años, colapsaría la movilidad de la ciudad. Entonces nosotros hemos tomado la decisión de suspender ese proyecto. El tramo de la calle 100 a la 222 de ese proyecto sobre la séptima ya está contratado y deberá ser ejecutado. Accionistas de Nutresa autorizaron al grupo Gilinski para decidir sobre una posible venta de activos de la compañía. Durante la asamblea de accionistas de Nutresa, convocada hoy en Medellín, Gabriel y Jaime Gilinski fueron autorizados para decidir sobre la enajenación de los activos de la compañía. Creímos que íbamos a tener un tiempo de convivencia con los Gilinski y no fue posible, porque no alcanzaron a saborear los productos que hacemos cuando ya ellos hoy están pensando en otras decisiones. Y nosotros tenemos muchos interrogantes porque no es la primera vez. Hemos estado demandando siempre las cuestiones de la marca. El señor Gilinski compró marca y ahora vende marca. Compró en 3.500, ahora dice que vende en 13.000. La asamblea fue citada tras conocerse el interés de multinacionales de comprar algunas líneas de producción de la compañía. Un robusto plan de seguridad vial lanzó la policía para este fin de semana al inicio de las vacaciones de mitad de año. En diálogo con Noticentro 1 CMI, la directora de Tránsito y Transporte de la Policía, Coronel Susana Blanco, reveló cómo será el dispositivo de seguridad y movilidad para este fin de semana con puente festivo. Tenemos 5.000 policías, 5.100 policías dedicados a la seguridad vial en las carreteras, además de todos los dispositivos que tenemos a nivel nacional acompañados de los comandantes de departamento y metropolitano. Hizo un llamado para que los conductores tengan precaución en las vías. Estamos invitando a esa conducción juiciosa y responsable, que obedezca a esa buena conducta que tiene esa persona que va al frente del volante. La recomendación es no exceder los límites de velocidad, respetar las señales de tránsito, el uso correcto del cinturón de seguridad, no solamente para el conductor, sino para sus pasajeros, para sus tripulantes. Departamentos como Cundinamarca, Boyacá, Antioquia y Valle del Cauca serían los más visitados durante este fin de semana. Las autoridades están en alerta ante la suplantación de placas de vehículos en el país. Ya se han detectado 104 casos.
Cada 33 horas la Policía de Tránsito y Transporte sorprende a un conductor con placas falsas en su vehículo, un delito que puede significar una pena de 6 a 12 años de prisión. Este año llevamos 104 personas sorprendidas que van en vehículos con su placa falsa. CMI conoció un video donde se deja evidencia de cómo están ofreciendo placas adulteradas a los ciudadanos. Ya él te dice cuánto te la cobro, cuánto te cobro, para cuánto necesitas pegar. Persona llega a esos puntos, un promedio de 300, 320 mil, 350 mil por un trámite de estos y le ofrecen cualquier cantidad de productos. Entonces el ciudadano cree que allí le van a solucionar ese inconveniente que presenta por no tener su placa y realmente lo están llevando a cometer un acto de ilegalidad. El conductor que incurra en esta conducta también recibiría además una multa cercana a los 350.000 pesos y la inmovilización del vehículo. El gobierno de Argentina ordenó el cierre definitivo del Ministerio de la Mujer, luego de señalarlo de burocrático, ideológico y sin resultados. Afuera. Luego de 6 meses de haber iniciado una reestructuración del gabinete, el gobierno argentino anunció el cierre definitivo de lo que fue el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades. La noticia fue confirmada a través de un comunicado emitido por el Ministerio de Justicia, en el cual se afirmaba que el departamento encargado de la protección contra la violencia de género fue creado y utilizado por la administración anterior con fines político-partidarios para propagar e imponer una agenda ideológica, contratar militantes y organizar charlas y eventos. En este sentido, el gobierno aseguró que ninguna de sus acciones concluyó en la baja del índice del delito. Por el contrario, el pueblo argentino fue testigo de su sesgo ideológico en la defensa discriminatoria de las víctimas. Una ola de calor ha generado temperaturas récord en el oeste de Estados Unidos. Las autoridades registraron en varias zonas una sensación térmica superior a los 50 grados Celsius. La peligrosa ola de calor que azota al oeste de Estados Unidos, incluyendo a los estados de California, Arizona y Nevada, generó temperaturas récord en algunas regiones. Los expertos advierten de un posible empeoramiento de la situación ante el cinturón de calor. Luego de los tornados que azotaron al sur estadounidense, la ola de calor llegó como un nuevo fenómeno climático que presenta un gran desafío para la región. Primero acechó las zonas de Texas y Florida del sur al este. En los últimos días generó temperaturas que rompieron récords en California, provocando temperaturas de prevención inusual. El calor abrasador ya ha hecho estragos desde el pasado lunes. Al menos 5 personas murieron en distintas partes del país por insolación y deshidratación. Se espera que para este fin de semana las temperaturas en estas zonas de Estados Unidos no bajen de los 37 grados Celsius.